Hola y bienvenidos al castillo de Chapultepec. Chapultepec, que en lengua náhuatl significa en el cerro de Chapulín, era un lugar perteneciente a la jurisdicción de los tepanecas del señorío de Azcapotzalco. Cuando llegaron al lugar, los mismos aztecas lo calificaron de paradisiaco, instalados en Chapultepec después de su larga peregrinación desde la mítica Azatlán. Los aztecas realizaron grandes obras para fortificarlo y convertirlo en un lugar inexpugnable, probablemente en 1280, pero la frecuencia de sus guerras floridas y su crueldad levantaron la animosidad de los pueblos vecinos, que se aliaron contra ellos y les infligieron una dura derrota en el año Caña, 1299, expulsándolos de Chapultepec para confinarlos en las inhóspitas tierras de Culhuacán. Niños Héroes, nombre genérico que se designa a los 6 cadetes mexicanos del Colegio Militar que murieron heroicamente en la defensa del castillo de Chapultepec durante la invasión estadounidense de 1847. Los 6 cadetes fueron Juan de la Barrera, originario de la Ciudad de México, nacido en 1828. Juan Escutia, nacido en Tepic, Nayarit, alrededor de 1830. Francisco Márquez, nacido en Guadalajara, Jalisco, en 1834. Agustín Melgar, oriundo de Chihuahua, nacido entre 1828 y 1832. Fernando Montes de Oca, originario de Azcapotzalco, y Vicente Suárez, quien nació en Puebla en 1833. De la lista de nombres de los niños héroes, debe destacarse su edad. Tenían entre 14 y 19 años, pues estaban recibiendo su formación en el colegio militar. Todos ellos perecerían el 13 de septiembre de 1847, cuando una columna de ejército de Estados Unidos tomó por asalto. A pesar de su heroica resistencia, el castillo de Chapultepec, donde se ubica el colegio militar, situado en la ruta hacia Ciudad de México, el castillo era el último bastión defensivo que conservaba los mexicanos, y su caída permitió la entrada de las tropas estadounidenses a la capital mexicana al día siguiente. Aunque ya estaba perdida, la guerra se prolongaría hasta principios de 1848. La Guerra de México contra Estados Unidos fue de 1846 a 1848. El expresionismo yanqui por los diversos territorios en el futuro serían los estados de Texas, Nuevo México y California. Se habían camuflado siempre bajo la excusa de la protección de sus intereses en esta región fronteriza. Esta forma de actuar de Washington se repitió cuando, después de la proclamación de la República de Texas en 1836 y de la anexión pura y simple de Nuevo México en 1845, las tropas yanquis invadieron la República de México aprovechando una coyuntura de inestabilidad social y política. De nuevo, el cerro de Chapultepec volvió a ser escenario de acontecimientos históricos. La defensa corrió con 200 cadetes y 632 soldados del batallón de San Blas. No pudo evitar la pérdida del bosque y del cerro, y la resistencia se trasladó al colegio militar. Los cadetes en lucha de cuerpo a cuerpo resistieron heroicamente al asalto de las tropas norteamericanas. Muy superiores en número, tras cubrir grandes pérdidas, los soldados norteamericanos consiguieron tomar la plaza. La caballería, en la derrota no pudo empañar la gloria del heroísmo de la parte de los jóvenes cadetes que sufrieron la muerte al negarse al invasor. 6 cadetes junto a la parte de la guarnición de academia tuvieron un jaque durante 2 días. El ejército estadounidense, antes de la pérdida en la batalla, si bien hasta el momento no se había atribuido erróneamente a Escutia el acto heroico de haberse envuelto en la bandera mexicana y lanzado al vacío desde el azote del castillo, con el objetivo de que el enemigo no se apoderara de la patria
En la actualidad, todo parece indicar que el autor de este sublime acto patriótico fue Fernando Montes de Oca. Hubo que transcurrir, sin embargo, algo más de un siglo para que los restos de los mortales de los 6 jóvenes cadetes fueran descubiertos en el bosque de Chapultepec y reconocidos como tales oficialmente en 1997. En la actualidad, su despojo descansa desde 1952 en el Monumento de los Niños Héroes. Erigió en su memoria y situado en el pie del centro de Chapultepec. Dicho monumento es el resultado del trabajo del conjunto del escultor Ernesto Tamariz y el arquitecto Enrique Aragón Echegaray. Según la historia oficial, los niños héroes fueron 6 cadetes que cuando los norteamericanos habían logrado invadir México y llegar al castillo de Chapultepec en 1847, decidieron luchar ferozmente contra el enemigo. Sus nombres eran Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca y Francisco Márquez. Es importante señalar que estos jovencitos, solo Francisco tenía 12 años. Los demás cadetes tenían entre 13 y 19 años. Aún así, se trató de hombres muy jóvenes que tuvieron la opción de huir, pero la rechazaron, y todo por amor a su patria. Durante el periodo del Colegio Militar, el cual resiste el bombardeo de Estados Unidos, y después de su reconstrucción se reinstaló el Colegio Militar. El Segundo Imperio se establece como residencia de la pareja imperial. Después, en el Porfiriato, a partir de este periodo se destina a la residencia presidencial. Otra área se convierte en observatorio astronómico y magnético, y otra área continúa el Colegio Militar. Durante el periodo de presidencia de Venustiano Carranza se demuestra en área correspondiente en la aplicación del Colegio Militar. A partir de Álvaro Obregón hasta Lázaro Cárdenas era destinada a residencia presidencial, hasta que se declaró el 3 de febrero de 1939 como el sede del Museo Nacional de Historia e inaugurado el 27 de septiembre de 1944. Porque este va a ser el relleno de todo nuestro video. ¿Quieres aparecer en la cámara?
Inicialmente se pensó como una fortaleza militar, pero fue suspendido por la corona desde Madrid. Sin embargo, posteriormente fue reiniciado a finales del siglo XVIII por las manos del ingeniero Miguel Constanzo, para después convertirse en un colegio militar en 1841. Ahí viene lo más grande. La resistencia se trasladó al colegio militar. Los cadetes, en mucho cuerpo, resistieron heroicamente a las autoridades norteamericanas, muy superiores en número. Tras sufrir graves heridas, los soldados norteamericanos consiguieron tomar la plaza. La tragedia de la derrota no pudo empañar la gloria de la lucha sin par de unos jóvenes cadetes que prefirieron la muerte a entregarse al invasor. Los 6 cadetes, junto con parte de la guarnición de la academia, tuvieron en jaque durante 2 días al ejército estadounidense antes de perecer en la trágica batalla. Si bien hasta el momento se había atribuido erróneamente a Juan Escutia el acto heroico de haberse envuelto en una bandera mexicana y lanzado al vacío desde la azotea del castillo, con objeto de que el enemigo lo Mi equipo y yo hemos llegado a la conclusión de que el castillo de Chapultepec fue un escenario muy importante para la historia de nuestro país. Fue una de las batallas que marcaron historia el 13 de septiembre de 1847, cuando se dio la batalla mexicoamericana. Un grupo de cadetes mexicanos de edad entre 14 y 19 años decidieron quedarse en el castillo para defender la plaza. Haciendo una encuesta entre los mismos visitantes de este museo, nos dijeron que no se tiene la certeza de que todos los cadetes hayan existido. Solo se tiene registro de 3 de ellos, pero sin importar esto, es un hecho histórico lo que pasó aquel día, y los personajes que sin importar su edad defendieron a su patria hasta el último momento de sus vidas.